¿Qué tal? Bienvenidos economistas. Soy su anfitrión Gonzalo Echanis y esto es Estructura Socioeconómica de México. Bien, en este tutorial que veremos el día de hoy vamos a analizar el crecimiento económico y cómo se estudia, de qué factores y qué es lo que qué elementos deben ser tomados en cuenta para entender el crecimiento económico y que éste se lleve a cabo. Bien, comencemos con el tema. Esto del crecimiento económico realmente es relativamente nuevo. Esto realmente no sucedía hace muchos años. Anteriormente, esto del crecimiento económico, pues realmente como tal, como ahorita lo vamos a explicar, no existía, simplemente existía la riqueza. Entre más poseías, mejor como país era, para los reyes, para cualquier persona. Sin embargo, no se estudiaba bien a bien cómo debía de funcionar y qué pasos debían de seguirse para que hubiera realmente un crecimiento económico, sobre todo para que ese crecimiento económico beneficiara no solamente al rey, no solamente al Estado, sino a todos en su conjunto. Así que esto va a cambiar, les repito. Antes todo era acumulación y producir y simplemente tener más. Pero no se entendían mucho los términos de distribución de la riqueza, por ejemplo, o de pagar salarios a empleados para que, tal como lo vimos en el círculo virtuoso del capitalismo, sino simplemente era explotación. Y así vimos a lo largo de la historia, pues como pues personas pudieron haber sido vistas como esclavos, y nada más, ¿sí? Bueno, pero esto va a cambiar en el siglo XIX y a raíz también de la Segunda Guerra Mundial. Ya sé, la bendita Segunda Guerra Mundial. ¿En qué no tuvo que ver la Segunda Guerra Mundial? Con la Segunda Guerra Mundial cambió todo. Cierto. Fue un evento tan atroz que sí trajo muchísimas tendencias, muchísimos cambios en la forma en que el ser humano se veía a sí mismo, y en términos económicos no va a ser la excepción. Esto debido a que, bueno, como todos sabemos, una vez que se da la Segunda Guerra Mundial, podemos recordar que no solamente fueron bombas, batallas, el holocausto de la aniquilación o tratar de aniquilar literalmente a grupos humanos, a razas o a personas con distintas preferencias, sino en este caso también la Segunda Guerra Mundial implica una crisis económica muy fuerte para todo el mundo, principalmente, claro, para Europa. ¿Por qué? Porque va a haber destrucción de ciudades, y eso va a destruir empresas, va a destruir hábitats. Y lo que va a ocurrir entonces es que no va a haber recursos suficientes como para poder reconstruirlo todo tan rápido como se quisiera. Así entonces, el crecimiento económico se pone como protagonista, ¿sí? Gracias a un personaje conocido como Keynes, que lo vamos a ver más adelante, quién fue Keynes, que nos va a proponer el cómo es que debemos de tener finanzas públicas sanas, cómo es que un país debe crecer, cómo es que un país va a tener la suficiente riqueza como para poder reconstruirse a sí mismo, y no solamente les repito, no solamente el Estado, sino en general toda la población, porque al final de cuentas todos somos parte de la sociedad. Así entonces, el crecimiento económico se pone como protagonista, ¿sí? Y ahorita vamos a entender el por qué. Todo eso tiene que ver con las guerras, con lo que les acabo de decir de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, de la necesidad de poder generar la riqueza suficiente para que se reconstruya
ciudades, pero no solamente eso, para que el Estado esté equilibrado, para que la ciudadanía tenga un acceso a la riqueza, una correcta distribución de la riqueza que el Estado genera, que haya trabajo y que así entonces haya compra y todo lo que hemos visto con el círculo capitalista, que hoy vamos a verlo una vez más para que nos quede súper claro. Así que, bien, vamos a comenzar. Vamos a entender que un antecedente más, ¿sí? En el que tiene que ver la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Comencemos. Número 1, lo que le decía. Anteriormente, el crecimiento económico se entendía como producir, ganar, acumular. Pero se dieron cuenta en esos tiempos que el crecimiento económico no solamente consiste en producir más y acumular más, sino que el crecimiento económico, para que pueda existir realmente, sí debe de haber producción, pero también debe de existir demanda. ¿Esto qué quiere decir? Que a cada producto que se ha producido, debe de existir alguien que esté interesado en comprarlo. Entonces aquí es un sistema de contrapesos o una balanza en donde se debe de producir siempre y cuando haya una demanda, es decir, haya alguien que lo desee comprar. Aquí podemos ver ese principio o esa ley que es conocida como la ley de la oferta y la demanda. Técnicamente sí. Entonces, mientras haya demanda por parte de los clientes, se puede producir. Si se produce a lo loco, si se produce y no hay demanda, es decir, no se vende, no se compra, pues entonces realmente aquí no hay crecimiento económico, realmente se está produciendo a lo tonto. Ok, ahora, se dieron cuenta de eso, de que entonces tanto debe de haber producción como también debe de haber demanda, es decir, debe de haber empresas y debe de haber clientes que compren esto, ¿sí? Eso también nos lleva a otro punto que debemos de tomar en cuenta. No solamente que para cada producto debe de haber un comprador, es decir, el producto debe de llamar la atención, el producto debe de satisfacer alguna necesidad para despertar el interés en la demanda de los clientes. También hay otro factor. En este caso, tiene que ver también con la producción de bienes, ¿sí? La producción, y esta vez ahora con el dinero circulante. Ustedes saben que nosotros para poder comprar algo dependemos de papel moneda, hoy por hoy, ¿sí? Antes tal vez era el cacao, antes eran el trueque de yo tengo esto, yo tengo un bolígrafo y ¿tú qué tienes? Ah, una hoja de papel, cambiamos, trueque, no. Aquí ya contamos con papel moneda. Y esto del papel moneda, si quieren buscar, lo voy a poner en la descripción del video. Un video que hice sobre la determinación del valor de la moneda. Pero aquí lo voy a explicar rápido. En este caso también recurrimos a una balanza que va a simbolizar que debe de haber un equilibrio entre los bienes que se producen y el papel moneda circulante. ¿Por qué? Porque, ejemplo, supongamos que un gobierno, ¿sí? Dice, ok, ¿cómo puedo generar más riqueza en la actualidad? Pues las riquezas son billetes, ¿no? Son monedas. Ah, pues hay que mandar a imprimir más billetes. Y así entonces, si hay más billetes, pues los distribuimos a toda la población y así toda la gente va a tener dinero. ¿Qué va a ocurrir ahí? Si hay un exceso de circulación, de papel moneda, ese papel moneda va a perder valor. Y aquí volvemos a aplicar la ley de la oferta y la demanda. ¿Qué pasa cuando hay mucho de algo? Si hay mucho de algo y es poco demandado, pierde valor. Aquí lo aplicamos al papel moneda. ¿Qué pasa si hay demasiado papel moneda circulando en el país? Sucede que
ese papel moneda pierde valor. ¿Por qué? Porque no está respaldado. Y como hay tanto, pierde su valor. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Que va a haber un desequilibrio. Hay mucho papel moneda, va a bajar su valor. Por lo tanto, entonces, el precio de los bienes va a tener que subir. Porque una cosa es imprimir papel moneda y otra cosa es que realmente ese papel moneda valga algo. Les recuerdo entonces, los voy a ligar a ese video con el que nos va a ayudar a entender cómo es que se da el valor a la moneda y por qué no es bueno el que se imprima demasiado papel moneda. ¿Por qué? Porque va a perder su valor. Y si entonces, si pierde su valor, va a obligar a que el precio de los bienes suba. Y entonces después ya nadie pueda comprar. ¿Por qué? Porque ya se va a requerir demasiado papel moneda que tal vez ya no va a haber para poder comprar un producto. A eso se le conoce como inflación. Inflación significa cuando hay demasiado papel moneda que la moneda pierde valor y los precios tienen que inflarse, tienen que elevarse para poder compensar. Eso es inflación. Y eso México tiene mucha experiencia. Cuando su moneda se devalúa, ya no tiene mucho valor y tiene que gastar ahora más papel moneda para poder comprar algún artículo. Eso es inflación. Ejemplo de esto, ¿sí? Ejemplo de esto. Y al desequilibrio de esto obviamente nos lleva a una crisis económica, ¿sí? Ejemplo de esto fue la Gran Depresión en 1929. Entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué sucedió en Estados Unidos, de hecho? Que no solamente sucedió en Estados Unidos, se originó en Estados Unidos, pero llegó a perjudicar a todo el mundo, sumergiendo a todo el mundo en una grave crisis económica. Ok, ¿qué ocurrió? Que esto precisamente, que había demasiado papel moneda circulante. Eso hace entonces que las acciones pierdan su valor, que los precios de los bienes tengan que elevarse, ¿sí? Y eso es símbolo de crisis económica. Y ya saben qué ocurre en una crisis económica. Lo que veíamos también en otros videos. Si nos avisan, va a haber una crisis económica, lo que menos queremos es gastar. Y si no se gasta, y si no se compra, y si no se consume, entonces va a haber pérdida de empleos, lo cual nos lleva a nuevamente nuestro círculo virtuoso capitalista. Sabemos que el capitalismo depende, para que la economía de un país siga avanzando en un país capitalista, dependemos de estos procesos que ya lo hemos visto en el video anterior del círculo virtuoso capitalista, en donde se produce un bien, ¿sí? Se vende ese bien. Si se vende ese bien, se va a emplear a más personas para que sigan produciendo ese bien y se siga vendiendo y haya más ganancias. Si se emplea, si hay trabajo, a ese trabajador se le va a dar un pago y ese trabajador que recibió su salario, su pago, va a comprar. Y así entonces, si se sigue comprando, entonces la empresa va a tener que seguir produciendo y así va a seguir este bonito círculo sin fin. El ciclo de la vida capitalista. El Rey León. Me estoy imaginando cargando a Simba. Eso es el ciclo sin fin. Pero, repetimos, si hay un pequeño desequilibrio, por ejemplo, de que hay mucho papel moneda circulando al punto de que los bienes tienen que elevarse su valor, la gente se descontrola, ya no gasta y entonces todo esto se estropea. Y entonces, ¿qué ocurrió en esto de la Gran Depresión? Ocurrió que fue una crisis económica que duró prácticamente toda la década de los años 30. En donde toda la economía estaba estancada, ¿sí? ¿Por qué? Porque no había gasto. ¿Por qué? Porque no había personas que compraban cosas y como no había personas que compraban, pues no se producía y por lo tanto no se necesitaba emplear a nadie. Y así se lo llevaron durante 10 años hasta que llegó Keynes, ¿sí? Este gran economista que se le puede considerar como el más grande economista del siglo XX dijo: ok, sí, todo esto es crecimiento económico, debe de haber producción y para esa producción debe de haber una demanda
es decir, se debe de comprar, se debe de vender. Debe de haber un equilibrio entre el valor de los bienes y el papel moneda. Y también debe de respetarse el ciclo capitalista, en donde se produce, se vende, se emplea, se paga, se compra y se vuelve a producir. Pero si esto se atrofia, si esto en alguno de estos pasos, por ejemplo, que la gente ya no quiera comprar, y viene entonces la crisis económica. Si entonces entramos en una crisis económica, Keynes dice, aquí es donde el gobierno se viste de héroe y va el gobierno a ayudar a que el círculo capitalista vuelva a funcionar. ¿Cómo? A través de gasto público. ¿Qué es esto? Lo explico. Si nos encontramos en una crisis económica, por ejemplo, llámese la pandemia o llámese la crisis de 1929, dice Keynes, lo que tiene que hacer o la responsabilidad aquí de que el ciclo capitalista vuelva a reiniciarse y vuelva por lo tanto entonces a haber un crecimiento económico, la responsabilidad la tiene el gobierno. ¿Por qué el gobierno? Porque el gobierno le conviene que todos tengan trabajo, que siga produciendo, que las empresas ganen, porque así tanto los trabajadores como la empresa le van a dar impuestos, le van a dar dinero al gobierno para que siga funcionando. Si no hay esto, pues el gobierno también va a estar pobre. Entonces el gobierno, con todo su riqueza que el gobierno tiene, con todos los elementos, con todos los mecanismos que tiene el gobierno, tiene que entrar al rescate de este ciclo capitalista. ¿Cómo? A través del gasto público. ¿Qué es el gasto público? Dar dinero a la gente. Y en este caso, el dar dinero a la gente puede ser desde estímulos, como lo que ha hecho muchas veces Estados Unidos. De hecho, lo volvió a hacer en la pandemia. ¿Qué pasa si la gente no está comprando? Pues hay que darle un regalo, un bono a cada familia de $600. Para que esa familia se sienta, ay, tengo dinero, voy a comprar algo. Y así entonces se reactive el ciclo capitalista. Dependemos de la compra. Si se compra, pues se va a producir más y se van a contratar más empleados y esto vuelve a funcionar. Entonces, también esto es una idea, ¿sí? Pero a final de cuentas es gasto público, es decir, gasto que el gobierno hace, un estímulo, un dinerito extra que le manda a una familia, a una persona. También puede ser que, por ejemplo, el gobierno pues diga, no lo voy a regalar, mejor voy a contratar a ciudadanos, y vamos a crear un hospital o una carretera, o vamos a hacer una plaza municipal. Entonces, pues voy a contratar, a ver, se anuncia, necesitamos 1000 empleados para construir esa carretera, esta plaza y este hospital. Se les van a pagar tanto. Y pues como todo mundo en una crisis está desempleado, pues va. ¿Qué ocurre? Empiezan a trabajar, el gobierno les paga. Esos empleados ahora ya que reciben su pago van a comprar bienes a empresas, y empresas se van a reactivar porque van a necesitar producir más, vender, y van a volver entonces a emplear más, y voilà, el círculo capitalista vuelve a funcionar. Entonces Keynes, abreviando, nos dice que si en algún momento del ciclo capitalista esa se atrofia, el gobierno debe salir al rescate a través del gasto público para que se reactive el ciclo capitalista, ya sea dando estímulos a empresas para que contraten, o a personas para que compren, o empleando a personas para que reciban un salario, y todo esto con la finalidad de que se vuelva a comprar, se vuelva a vender y se vuelva a contratar y a tener empleos. Bien, esto ha sido todo. Muchísimas gracias por haber visto este video. Denle like, compartan, suscríbanse, y si tienen alguna duda, saben que yo respondo. Hasta luego, chao.